Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a el nuevo podcast Lidera tu vida, lidera tu comunicación. En el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre cómo el lenguaje puede moldear tu realidad. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo describes la realidad? Crea tu realidad. Esto voy a intentarlo explicar de la manera más sencilla posible para que nos entendamos. Así que vamos a entender que lo primero y más importante es que la realidad es subjetiva. Aunque esto supongo que ya lo sabías, pero la realidad es totalmente subjetiva. Es por eso que dos personas pueden estar mirando el mismo suceso, el mismo acontecimiento, dos personas pueden estar mirando la misma cosa y aún así tener experiencias completamente diferentes. Es por eso que a lo mejor, imagínate que hay un accidente en la calle. Pues una persona que lo haya visto desde la izquierda pensará, mira, es que este camión, impresionante, este camión, es que la ha liado que flipas. O la otra persona que lo estaba mirando desde el otro lado piensa, buah, la moto la ha cagado, la moto lo ha hecho mal, ha sido culpa de la moto este accidente. En un acontecimiento que era el camión contra la moto. Y luego a lo mejor resulta que ninguno de los dos tenía la culpa, por así decirlo, porque los dos semáforos estaban en verde. Yo qué sé. Podría ser, ¿no? Entonces, claro, como una persona lo ve desde una perspectiva y la otra lo ve de otra perspectiva, tienen experiencias completamente diferentes y opiniones completamente diferentes. Pues esto mismo pasa para cualquier cosa en tu vida. Y todo depende de todo lo que hayas vivido anteriormente, de las creencias que tengas, de los valores que tú tengas, del mapa del mundo que tú tengas. Entonces, dependiendo de lo que hayas vivido, tienes unas creencias u otras. Y esas creencias son las que moldean tu realidad. Y ahora vamos a entender un poco qué significa esto de moldear tu realidad. Porque a lo mejor estás pensando, ¿cómo puede ser que yo pueda crear mi realidad? O sea, entonces la realidad que estoy viviendo la he creado yo. Yo estoy creando esta realidad. Pues en parte sí. Y vamos a intentar explicar por qué. Lo primero que vamos a entender va a ser qué son las palabras. Porque las palabras no son más que asociaciones de conceptos. ¿Vale? Cuando tienes una palabra, tienes una asociación de un concepto. Si yo te digo mesa, esa palabra la tienes asociada al objeto mesa. Si yo te digo felicidad, esa palabra la tienes asociada a la emoción, a sentirse bien. Si yo te digo patinete, pues lo tienes asociado al objeto patinete. Si tú no tuvieras... Claro, el móvil lo tengo grabando. Si yo tengo este boli, si tú en tu lenguaje, en tu vocabulario, no existiera una palabra para este objeto, tú no sabrías qué es y para ti no existiría este objeto, porque no tienes una palabra para él. Entonces lo describirías de otra manera. A lo mejor describirías esto como flecha. Entonces para ti esto sería una flecha. Entonces en tu mapa del mundo, tú estás limitado a aquello que tú conoces. Porque si tú no conoces que esto es un boli, le llamarás flecha y pensarás que esto es una flecha. Y para ti esto será una flecha. Entonces, esa parte de tu realidad la moldeas. Bien, pero vamos a entender que al final las palabras son asociaciones de emociones, acciones, objetos, sentimientos, ¿vale? Son eso. Y cada palabra tiene una asociación, tiene una emoción asociada a esa palabra. Te genera una emoción positiva, una emoción negativa o neutro. Por ejemplo, boli. Pues boli es bastante neutro, porque si yo te digo boli, no es que te sientas bien o te sientas mal. Pero imaginemos que yo te digo la palabra vibrador. No sé por qué he escogido esta, pero escogemos la palabra vibrador. Si tú eres una persona que ha tenido experiencias positivas, placenteras, con este objeto, pues tú asociarás este objeto a una emoción positiva, porque te vendrán recuerdos emocionales que te recuerdan a este objeto y te recuerdan y los tienes asociado al placer. En cambio, si tú has vivido momentos negativos, o a lo mejor esta palabra te recuerda a momentos con tu ex, porque justo lo acabas de dejar y te recuerda a tu ex, pues a lo mejor te transmite emociones negativas. Entonces para ti esta palabra tiene una connotación negativa. ¿Esto por qué lo explico? Porque todas las palabras tienen una emoción asociada a ella. Y dependiendo de qué palabra utilices, habrán palabras que te empujan a donde tú quieres y hay palabras que te empujan, bueno, que te arrastran hacia donde no quieres. Entonces, ¿dónde queremos ir? Hacia la felicidad, ¿no? ¿Y dónde no queremos ir? Pues hacia el dolor, hacia la tristeza. Entonces, hay palabras
que nos impulsan hacia esa felicidad, porque tienen emociones, tienen connotaciones positivas para nosotros. Y esto depende de las experiencias que ya hemos vivido, como he dicho antes con el vibrador. Si yo he vivido una buena experiencia, tendré una buena emoción asociada a esa palabra. Si yo he tenido una mala experiencia, tendré una mala emoción asociada a esa palabra. Y la misma palabra no significa lo mismo para mí que para ti. No significa lo mismo, porque yo he vivido ciertas cosas que tú no. Entonces, a lo mejor para mí la palabra humildad significa mucho y tiene mucho peso emocional, porque para mí la humildad es algo muy importante, es un valor, es algo que yo valoro mucho, es algo que me ha faltado en mi vida y por eso quiero ser yo humilde. Y a lo mejor para otra persona humildad es algo negativo, es una palabra negativa, porque le han enseñado que la humildad es mala, le han enseñado. Entonces depende de lo que hayas aprendido y tus experiencias, una misma palabra significará de maneras completamente opuestas. Pero más o menos la mayoría de personas dentro de una sociedad, porque no puedo hablar de otras culturas, ¿vale? Vamos a hablar de la cultura europea, española, vamos a decir, más o menos tenemos el mismo significado para cierto tipo de palabras. Entonces, para la cultura española la felicidad es positiva y el dolor es negativo. Para la cultura española la palabra problema o la palabra error son palabras con emociones negativas. Entonces, imagínate que tú estás viviendo algo, una situación que no te gusta, ¿vale? Estás viviendo una situación y la describes como un problema. Repetimos la palabra, ¿no? Repetimos la frase, ¿no? Como describes la realidad, moldea tu realidad, crea tu realidad. Entonces, si tú describes lo que te está pasando, imagínate, te está pasando algo, tú lo describes como un problema, ese problema genera una asociación negativa en tu cerebro, genera una emoción negativa y por lo tanto no te gustará esa situación. Imaginemos por el contrario que en lugar de llamarle problema le llamas oportunidad de aprendizaje o aprendizaje. Entonces tú estás viviendo una situación, una persona le llama "buah, estoy teniendo un problema", emoción negativa, no me gusta. Otra persona le llama "buah, tengo delante mío una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender algo". La segunda persona tendrá muchas más ganas de vivir esa situación, de aprender de esa situación, de levantarse en esa situación, que no la primera, que la primera lo único que querrá será evitar esa situación. ¿Por qué? A lo mejor es la misma situación, pero una persona la describe con una emoción negativa y otra persona la describe con una emoción positiva que le empuja hacia la felicidad o hacia resolver esta situación. Entonces, como describes tu realidad, la moldea. Y con esto con todo, si tú describes a tu pareja como alguien egoísta, te digo, la verás egoísta. Porque otro principio que tiene nuestro cerebro es que nuestro cerebro quiere tener siempre la razón. Siempre, 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 siempre. ¿Y esto cómo funciona? Pues entendamos que el cerebro tiene un sistema que se llama sistema activador reticular ascendente. O SAR, SARA, o como le quieras llamar. Sistema activador reticular ascendente. Sistema de activación reticular ascendente. Este sistema es el que se encarga de decidir y de filtrar la información que se procesa y la información que no en tu cerebro. Porque hay millones de estímulos rodeándonos, hay millones de estímulos a los que nuestro cerebro podría prestar atención, pero nuestra atención es limitada y nuestro cerebro también es limitado, los recursos que tenemos es limitado. Además que el cerebro se rige por una máxima llamada eficiencia energética. Tu cerebro no va a procesar aquello que no le interese. Porque si no le interesa, ¿para qué procesarlo? Y a tu cerebro solo le interesan dos cosas. Le interesan las cosas que le dan miedo, que le parecen una amenaza. Entonces, instintivamente se te activa el SAR. O sea, el SAR se activa cuando sientes una amenaza, cuando hay un coche que viene hacia ti, cuando escuches un ruido fuerte, sientes una amenaza. Y para ti es una amenaza, entonces tu cerebro está instintivamente entrenado para que te despiertes en esos momentos. Generan un pico de cortisol para que te despiertes y te muevas, huyas, luches o hagas lo que tengas que hacer porque es una amenaza hacia tu vida, para la supervivencia. Eso es el miedo. Después también lo que le interesa a tu cerebro es el placer. Al final, las cosas que te gustan, las cosas que te motivan, las cosas que te interesan, son las cosas que también se procesan en tu mente porque a tu cerebro le generan dopamina. Pasan por el SAR y la información se procesa en la corteza prefrontal, donde se genera la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, cuantas más cosas recibas que te gusten, más dopamina generarás y más placer sentirá tu cerebro, ¿no? Al final, tu cerebro te recompensa
por encontrar cosas que te gustan. Es por eso que nos gustan tanto las distracciones, porque una distracción es un pico de dopamina. Entonces, como encuentras... Bueno, esto es otro tema. Volvemos a lo de la realidad. Entendemos que nuestro cerebro siempre quiere tener la razón, porque él decide lo que procesar y lo que no. Entonces, si a mí no me interesa procesar la información que va en contra a mi pensamiento, porque eso tendría que generar más energía para pensar, para reflexionar sobre esto. No, lo que le interesa es recibir la información fácil, lo que le interesa, lo que le gusta, y lo que le gusta es, pues pensemos, si yo pienso, mi vida es una mierda, pienso que mi vida es una mierda, entonces mi cerebro empezará a pensar, empezará solo a procesar esas situaciones que te digan que tu vida es una mierda. Lo hacemos más práctico. Seguro que te ha pasado alguna vez de pensar en, no sé, que quieres tener hijos. Pensar en que quieres tener ese coche. Imagínate que tú quieres comprar un Fiat 500. Seguro que te ha pasado algo parecido a esto. Quieres comprarte un Fiat 500 y de repente empiezas a ver todo de Fiat 500 por la calle. Y piensas, ¿cómo puede ser? Ahora que yo me quiero comprar un Fiat 500, todo el mundo tiene un Fiat 500. Todo el mundo se lo ha comprado. Pues parece improbable, ¿no? No creo que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para comprar un Fiat 500. Lo que ha pasado es que el SAR, tu SAR, ha activado esa parte porque ha activado el procesamiento de los Fiat 500 porque le interesa a tu cerebro, porque es algo que le gusta a tu cerebro, porque sabe que te interesa. Entonces lo procesa. Y todos esos Fiat 500 que tú estás viendo ahora eran Fiat 500 que estaban ahí, ya estaban ahí. Pero tu cerebro no los procesaba porque no le interesaba. No era información que procesar. Entonces, como no quiero gastar energía en procesar información que no me interesa, no la proceso. Pero al entender que eso es algo que te interesa, empieza a procesarla. Entonces empieza a ver Fiat 500 por todos lados. O lo típico de cuando una mujer está embarazada, que solo ve embarazadas por todos lados. O cuando vas a ser padre, pues que solo ves carritos de bebés o solo ves cosas de bebés por todos lados. Pues es el SAR que se ha activado. Y se activa con eso. Porque al final en nuestro cerebro todo aquello que no le llama la atención no existe para nosotros. O sea, yo te puedo decir ahora que... Yo te puedo tapar ahora la pantalla y poner todo en negro y decirte si había algo azul en el fondo de mi habitación y seguramente no te habrías dado ni cuenta, porque no te habrías ni puesto a fijar, no te habrías ni fijado en el fondo. Entonces, todo lo que tú digas, tu cerebro querrá tener la razón y tu realidad se verá moldeada a lo que tú digas, a tus creencias. Entonces, si tú crees que la vida es una mierda, tu cerebro no parará de ver cosas que le recordarán y que te darán la razón de que la vida es una mierda. Entonces, ¿cómo podemos hacer para utilizar esto a nuestro favor? Cambiar nuestras creencias. Si tú piensas que el mundo es una mierda, si tú piensas que tu pareja es egoísta, si tú piensas que tu madre es una... tu madre es una... Tu madre no para de reñirte y es muy antipática, yo qué sé, cosas así. Es una gruñona. Bien, pues si ahora cambiamos esas creencias a la vida es maravillosa, mi novia es altruista, mi novia es generosa, cambiamos esas creencias a mi madre, todo lo que me dice mi madre es por amor, lo dice por amor, pues empezarás a ver que dirás, ostras, es verdad, puede que sí. En lugar de centrarte en aquello que te daba la razón, te empezarás a centrar en aquello que te da la razón con la nueva creencia. Entonces, si yo ahora pienso, mi novia es generosa, antes, cuando pensaba mi novia es egoísta, solo me fijaba, y mi cerebro solo procesaba, aquellos momentos en los que mi novia era egoísta. Y yo pensaba, ¿ves? Ya está, otra vez. Ya es egoísta. ¿Ves? Otra vez egoísta. ¿Vale? Y no se fijaba en todos aquellos momentos en los que sí estaba siendo generosa. Entonces, ahora, cuando pienses en mi novia es generosa, empezarás a fijarte en todos esos momentos en que tu novia es generosa y cada vez pensarás, hostia, es verdad, sí, mi novia es generosa. Hostia, mira qué generosa, toma, mira qué generosa. Empezarás a fijarte en aquello y lo que harás será reforzar tu creencia. Ponerle más patas a esa mesa que se hace más estable sobre tu creencia. Entonces, si quieres cambiar tu realidad, si no te gusta la realidad que estás viviendo, cambia las palabras con las que la defines, descríbela de otra manera, describe los problemas como soluciones a resolver, describe los errores como oportunidades para aprender y verás que tu vida cambiará por completo. Y entiende lo fascinante que es nuestro cerebro y cómo podemos controlarlo realmente, ¿no? Y cómo
El desconocimiento de esta información hace que él te controle a ti, pero el conocerla hace que tú puedas controlarle a él. Entonces espero haberos explicado bien y que hayáis entendido que como describes tu realidad, creas tu realidad, como describes tu realidad, la creas, y que hayáis entendido cómo ahora podéis empezar a cambiar vuestra realidad hacia una realidad que os guste más. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, nos vemos en el siguiente vídeo, si lo estáis viendo en YouTube, y espero que os haya servido y que hayáis aprendido mucho. Que tengáis un muy buen día.